Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos acá foristas a través de mi página Andrew Álvarez Charlón, página oficial. Gracias a todos ustedes, como todos los lunes, acá en vivo, desde la cava del restaurante Vaca Brava en Dillao, acá en Caguas. Vino, buena calidad, comida excelente, aquí la pasamos de la más interesante y siempre disfrutando acá en Vaca Brava, acá en Caguas. Un abrazo a todos ustedes y acá nos enlazamos una vez más aquí en nuestro segmento La Última Frontera para vencer más allá de lo aparente, sacando la cabeza de la cajita de zapatos y viendo el mundo desde una perspectiva un poco diferente a lo que continuamente siempre nos ofrecen los medios de comunicación, que siempre tienen su línea editorial, y esto es importante que lo sepamos. Usted sabe la cantidad inclusive de guerras que han sido promovidas por las líneas editoriales y por los medios de comunicación periódicos, radio, televisión, a través del tiempo, específicamente del pasado siglo XX y en el siglo XXI, todas estas situaciones que se dieron tanto en Irak como en Afganistán, como precisamente los medios de comunicación, la prensa involucrada, pues también movió, ¿no?, a crear esa percepción equivocada de los ciudadanos en Estados Unidos, Occidente, inclusive en los países de conflicto, como puede ser la región del Oriente Medio o la zona de Eurasia, donde tenemos allá Afganistán. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tópico bien interesante y quiero desarrollarlo. Tiene que ver con la preparación nuclear, algo que está corriendo desde luego de la Segunda Guerra Mundial, después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, que a veces uno escucha por ahí gente, uno se pregunta, mi madre, ¿de qué saben y de qué hablan? Pero bueno, hay gente que dice, el mundo no se acaba. Recuerden que explotaron 2 bombas nucleares allá en el Japón en 1945, Hiroshima y Nagasaki. Elemental, claro, pero hay que ponernos, ¿no?, en la perspectiva del tiempo y el espacio y salir, ¿no?, en la crónica del tiempo, no solamente observar ese evento que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, sino saber y recordar que en aquel año, en 1945, y tampoco en 1946, ni en el 47, ni en el 48, ningún otro país sobre la faz de la Tierra tenía definitivamente armas nucleares. Elemental, básico. No había que represalia, ni nadie iba a devolver a Estados Unidos un ataque nuclear, una descarga de tal naturaleza en ninguna de sus ciudades, ninguna de sus bases militares. En 1945, Estados Unidos era dueño del poder nuclear, no había nadie más, ni la Unión Soviética, que luego, como ya sabemos y se ha ido entendiendo a través de la historia y lo que se ha revisado, pues robaron los secretos de los Estados Unidos. No fue que se iluminaron, no ellos allá, su físico, sino simplemente el espionaje bien aplicado, comprando a quien hay que pagarle. En este caso fue un científico británico que colaboró precisamente, y que usted sabe que la historia nos dice que el matrimonio aquel de los Rosenberg, ¿se acuerda usted?, que acusaron abiertamente y le llevaron a juicio público de haber robado, ¿no?, el secreto de la bomba nuclear y vendérselo a los soviéticos, y que a él y a ella, ¿no?, a este matrimonio, a los dos lo frieron en la silla eléctrica. Pero dicho eso, para acá empezando, dando un poco de trasfondo histórico, porque es bueno saber siempre dónde uno está. Nada está en el vacío, no flotamos acá y de momento surgen las cosas. Hay que, ¿no?, como he dicho hace un momento, longitudinalmente, ¿no?, con todos los procesos. Pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cómo prepararnos para un evento, un cataclismo nuclear. Hay diferentes formas de enfrentar un cataclismo nuclear, dependiendo cuál es la fuente de este cataclismo, ¿no?, o este evento catastrófico. Si es obviamente un accidente en un reactor nuclear, como pasó en Chernobyl, en la década de los 80, cuando aquello era parte de la Unión Soviética, lo que es actualmente Ucrania, o lo que fue en el 2011 con el famoso maremoto o tsunami que ocurrió allá en Fukushima, Japón, en el 2011. Son 2 eventos marcados por la historia, donde definitivamente pues podemos contar muchísima gente implicada, mucha gente muerta por los efectos de la radiactividad y consecuentemente, ¿no?, los eventos que acontecieron en el medio ambiente, especialmente en lo que se refiere en la región de Ucrania, la región obviamente donde el reactor nuclear pues colapsó, y que todo esto pues está más que descrito, como es que se falló en un simulacro que se estaba haciendo un ejercicio de manejo obviamente de sobrecargas de este reactor nuclear allá en Chernobyl. Pero bueno, aclarado ese punto, y acá nos tocamos los ojos porque usted sabe que el polvo de Sahara no perdona, y venimos precisamente ahora de la calle, de estar cogiendo el viento en la cara, pero bueno, aquí sobrevivimos. Aquí es importante que entendamos también que existen otros medios, otras formas de contaminación radiactiva, no solamente por este tipo de accidentes en reactores nucleares, inclusive lugares que puedan ser utilizados como vertederos nucleares, ¿no? Acá en Puerto Rico
Aquí actualmente solo tenemos una fuente de radiactividad en el territorio, en la isla de Puerto Rico. Es una compañía que se llama Steril, que está por allí cerca de Vega Alta, Vega Baja, Vega Alta, por esa región, y es lo único que hay en Puerto Rico que tiene cobalto 90 en unas piscinas que utilizan para esterilizar, por ejemplo, las bandejas que se utilizan en las farmacéuticas, ¿no? Para eliminar obviamente cualquier patógeno, cualquier microbio que hay allí se llevan. Lógicamente el problema de esta instalación es que está a una distancia, a una equidistancia de la costa norte de Puerto Rico, que en caso de haber un tsunami, pues vamos a tener lamentablemente un incidente radiológico en esa zona de Puerto Rico. Pero también hay que señalar y hay que recordar que en la famosa falla, o mejor dicho, fosa de Milwaukee, que actualmente le llaman la fosa de Puerto Rico, allá en la década de los 50, revise la información, póngaseme al día, se tiraban desperdicios nucleares también en aquella zona de los primeros reactores que se fabricaron en la zona este de Estados Unidos, los que eran experimentales, los 50 y los 60. Así que allá abajo tenemos un cementerio, obviamente, de recipientes con material radiactivo reducido, pero que es peligroso en caso de un derrumbe submarino en esa zona, pues obviamente en caso de un tsunami, pues usted sabe que vamos a tener una marea radiológica o radiactiva sobre la costa norte de Puerto Rico. Cosa que usted no escucha aquí ni de casualidad, ni los analistas, ni los periodistas, ni nadie investiga nada. Simple y llanamente también habría que señalar el área de Vieques, que es donde también pues tenemos allí un barco de la Marina hundido que fue utilizado, ¿no?, en pruebas nucleares en el Pacífico y que está lleno de una serie de recipientes allá abajo, los que hemos bajado buceando. Sabemos lo que hay allá abajo, pero acá eso tampoco se menciona, el famoso Killer, el barco US Killer que está allí. Así que dicho eso por arriba, que usted vea que hay cosas que pueden suceder y que hay en nuestro propio medio ambiente que podrían ser en algún momento, bajo ciertas condiciones especiales, peligrosas para la población. Pero luego casi siempre todo el mundo se concentra, ¿no?, en las bombas nucleares y en las armas atómicas. Recuerde que hay una diferencia entre bomba nuclear y arma atómica. No es el mismo principio de física el que hay en estas armas. Recuerde que el arma atómica es fisión nuclear. El arma nuclear, o que produce la bomba H o la bomba de hidrógeno, es que fusión. Una es fisión, otra es fusión. Y las armas de gran poder son de fusión. Las armas, muchas de estas armas que son, por ejemplo, de uso táctico, son armas ¿de qué? De fisión. Pero bueno, esto lo dejamos ahí, eso es para los especialistas en armas y los que les gusta desarrollar esto. Yo meramente les voy a dar un conocimiento general de qué podríamos hacer para prepararnos en caso de que un accidente radiológico ocurra, una explosión nuclear pudiera ocurrir en la zona donde uno esté, puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, incluso Puerto Rico, cualquier parte del mundo. Nadie sabe cuándo sabe y cómo sabe qué podría ocurrir, ¿no?, en la zona donde uno viva, ante tantísimas cosas que ocurren en la actualidad y las amenazas vigentes que hay en este momento. Recuerde que aparte de las armas nucleares, las armas atómicas, también tenemos armas radiológicas, es decir, la bomba sucia. Todavía no hemos visto la ejecución de un ataque con una bomba sucia, ¿no?, con material radiactivo, pero es muy fácil hacer una bomba sucia. Es mucho más simple que hacer un arma nuclear. Es mucho más fácil, ¿no?, conseguir el material para hacerla. Puede ser de todo, desde uranio, puede utilizar usted también polonio 210, cualquier otro tipo de elemento que pueda ser, ¿no?, detonado con un explosivo convencional. Y estas cosas pues han estado en algún momento en discusión a nivel público. Inclusive el famoso talibán boricua Pucho Padilla, pues en el caso de Pucho Padilla se le arrestó originalmente porque supuestamente y alegadamente cuando él llegó del Oriente Medio, él había estado incluso en Pakistán y había estado en otra zona, se había estado alegadamente en las madrazas entrenándose, pues el puertorriqueño o el nuyorican Pucho Padilla alegadamente se le acusó por el FBI de querer construir, fabricar y utilizar una bomba sucia en New York o en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Todavía el muchacho está encarcelado, aunque eso nunca se pudo probar. Dicho eso, como nuevamente preámbulo a esta discusión, es importante que sepamos lo siguiente. Yo he hablado anteriormente que incluso Corea del Norte, que tiene sus propias bombas atómicas, sus propias armas, probablemente nucleares también, tiene escuadrones o tiene pelotones de ataques radiológicos, me explico, ¿no?, de gente que usa mochila con una carga radiactiva, un explosivo, se detonan como los yihadistas, ¿no?, como el famoso chaleco explosivo. Ellos se detonan y obviamente donde exploten contaminan toda la zona. Y esta contaminación radiológica es mucho mayor y tiene niveles de radiación más peligrosos que los que se dan en una explosión nuclear como tal. ¿Por qué? Porque definitivamente es más el tiempo en que el elemento radiactivo está en esa zona y dependiendo, al igual que la lluvia radiactiva después de una explosión nuclear, donde el viento la lleve. Así que ojo a todo esto. Pues bien, vamos a desglosar brevemente
antes de entrar directamente en planes de contingencia que usted pueda hacer personal y familiar, e inclusive la comunidad en que uno está. Recuerde que en la década de los años 50 en Estados Unidos, la defensa civil, que era lo que tienen ahí activo, y aquí en Puerto Rico teníamos antes la defensa civil, se hacía hincapié en que la gente hiciese sus propios shelters, ¿no? Sus propios refugios en sótanos de la casa, o si vivió usted en un farm, o en el campo, área suburbana, pues usted fabricara, ¿no? Bajo tierra, un shelter, ¿no? Un refugio. No era un bunker, no era un fortín, era un shelter lo que tenía. Acá en Puerto Rico, lo que se tenía para la época de la Guerra Fría eran shelters en áreas como Bayamón, Río Piedra, San Juan, el Jardín Botánico, algunas zonas de Puerto Rico. Los bunkers que podían existir estaban ¿en dónde? En las bases e instalaciones militares de los Estados Unidos en Puerto Rico. Podría haber sido, obviamente, los hay, todavía han cerrado muchos de ellos, allá en Roosevelt Road, en Ceiba, lo mismo allá en Ramey Field, lo que ahora es el Rafael Hernández, en Buchanan y en otras bases que hayan sido importantes en algún momento. Inclusive podemos ir hasta Camp Santiago y podemos ir también hasta Juana Díaz, donde está Fort Allen, y en esas instalaciones también hay definitivamente fortines. Todo esto es parte, ¿no? Eso es parte de la estructura misma de infraestructura de bases militares o de preparación, y todo esto viene desde la Guerra Fría. Ahora bien, ¿qué cosas podrían haber hoy acá, hablando en la última frontera, para que nos tengamos que preparar? ¿Qué peligros reales existen? La situación está ya en Irán, después del ataque de Midnight Hammer, ¿no? La operación militar de Estados Unidos entre la noche y la madrugada del sábado pasado, ¿no? Donde pues se atacaron, como todos sabemos, 3 instalaciones nucleares, ¿no? La de Fordo, Natanz y Spaltan, que son las 3 que fueron atacadas utilizando, ¿no? Las famosas bombas estas destruye bunkers subterráneos, ¿no? La bomba que la gente cree que solo Estados Unidos tiene, y no es cierto. Esta bomba hiperbórica, se tienen versiones tanto rusos como China. Lo único que Estados Unidos sí la ha utilizado y la ha adaptado, la ha preparado para usarla underground. Los chinos tienen una versión de esta bomba también para destruir fortines, para destruir bunkers también. No a la profundidad que hace Estados Unidos, pero por lo menos la información de inteligencia que se tiene que dar, que tienen una variación de esta bomba, como los rusos tienen una más grande, pero la de los rusos es para uso superficie, ¿no? Para destruir tropas, lugares a gran escala, con más poder inclusive que esta base o que esta arma estadounidense. Ahora bien, esto es importante que le demos cabeza. ¿Cuántas armas hay en estos momentos realmente listas? ¿No? Podríamos hablar de las 2 superpotencias nucleares, Estados Unidos, obviamente, acá en Occidente, y la Federación Rusa allá en Asia. Lo que quedó, ¿no? O lo que heredó gran parte de su arsenal de la antigua Unión Soviética, que ha ido gradualmente actualizándolo, ¿no? Descartando material, han estado decomisando material, lo mismo que Estados Unidos. Gran parte también ese material que se tenía de la Guerra Fría también se ha ido descartando, decomisando, y esto ha ido repotenciando y modernizando estos armamentos nucleares. En estos momentos, armas listas, no es la cantidad de armas, porque si vamos a un resumen general de armas, aquí se incluyen las más de 5.000 armas que cada país o cada de estas 2 potencias tienen almacenadas, ¿no? Si tú te pones a pensar cuántas armas tiene la Federación Rusa, pues bueno, lo que nos dice el estimado que hay, alegadamente, lo último que se ha podido verificar de armamento nuclear, que ellos tienen 5.780 ojivas nucleares, que pueden ser utilizadas, ¿no? En misiles, en bombas de gravedad o en otro tipo, ¿no? De ataque, que da tanto de su triada, ¿no? La triada es tierra, aire y océano, ¿no? Submarinos, misiles, obviamente, que salen desde tierra, aire, y lógicamente viene la fuerza aérea, sus bombarderos estratégicos como los que le destruyeron los ucranianos hace unas semanas atrás allá en las bases de Rusia. Así que ellos tienen su triada. Estados Unidos tiene lo propio, tiene lo mismo, ¿no? Tiene la fuerza aérea, su capacidad de bombardeo, misiles cruceros que pueden ser utilizados, al igual que los rusos también han desarrollado en su última etapa sus misiles hipersónicos, que ya los rusos los tienen. Por ejemplo, el Vanguard, que tienen los rusos, que utiliza, ¿no? este tipo de sistema de navegación de evasión, al igual que el llamado Satán, como le dicen acá, el misil intercontinental. Estados Unidos tiene su versión de, por ejemplo, de los Trident, tiene Trident 2, está trabajando con el Trident 3, tiene los Minuteman 3, y así usted puede buscar los ICBM, que son los misiles intercontinentales. Pero hay muchos tipos de lanzaderas, inclusive hasta artillería, que se utilizan también, armas, por ejemplo,
tácticas donde la munición no es la convencional, sino la munición es una munición atómica, ¿no? Y esto se está probando de la década de los 50, se probaba allá en Nevada. Ahora bien, Estados Unidos, en su total de armas, ¿no?, en las almacenadas que tiene, al igual que Rusia, tiene alrededor de unas más o menos 5.448, unos pocos menos, están más o menos ahí cada uno con la otra. Ahora, lo importante aquí no es la cantidad de armas, porque aquí podemos desglosar cuántas armas tiene cada nación, cuánto tiene Francia, que son como 290 cabezas nucleares, cuántas tiene China, que son como 500, Reino Unido como 225 más, ¿quién más podemos entrar acá? India 172, Pakistán 170, Israel de 90 a 200, porque ahí nadie sabe, nunca se ha monitoreado esto realmente, y Corea del Norte sobre 50 posibles ojivas nucleares. Pero listas para usar. Hoy, si se diera el botón rojo allá en Moscú y el botón rojo en Washington, bueno, ahora mismo armas listas para combate, Estados Unidos cuenta con 1.770 armas nucleares que están en directa orden presidencial, en caso que el presidente las active, obviamente, y estas estarían desplegables rápidamente para uso. Rusia, 1.674, un poquitito menos únicamente que Estados Unidos, casi 100 menos que Estados Unidos en estos momentos para utilizarse. No es lo que usted tiene almacenado, es lo que usted tiene listo para ser utilizado. Y aquí, pues, nuevamente hay diversidad de armamento. Todo el mundo se está preocupando por la situación de Irán y esto ha traído el tema que tengo ya acá, que me lo han pedido muchos de ustedes. ¿Qué vamos a hacer si esto sucede? Por el momento, en una crisis como la que hay en el Golfo Pérsico, Puerto Rico no es un blanco militar. Ahora mismo no lo es, ¿no? ¿Podría ser un blanco terrorista? Sí, podría ser un blanco terrorista. Las tantas células dormidas que se asumen, según el FBI, que asume también Homeland Security, que puede haber en los territorios de Estados Unidos. Ellos hacen más o menos, ¿no?, un estimado de las zonas que podrían ser atacadas por lobos solitarios o inclusive, ¿no?, por terroristas, donde podría haber implicado el uso de un arma o una bomba sucia, radiológica, no un arma nuclear. Por suerte para todos nosotros, los terroristas internacionales no han tenido bombas nucleares a su alcance, sino ya la historia de la humanidad sería totalmente diferente y tal vez yo no estaría aquí, ni usted tampoco. Pero eso es parte de lo que se va barajeando con toda esta situación. Ahora, esto es bien importante. Puerto Rico no está en ese blanco en estos momentos, el conflicto no es en el Atlántico. Si estuviera en el Atlántico el conflicto, obviamente Puerto Rico estaría de lleno, si estuviera en el Caribe también, o inclusive en cualquier parte del hemisferio. Aquí Puerto Rico hay juega. Recuerde que Puerto Rico, lo he mencionado tantísimas veces, es el centro obviamente de recopilación de información de inteligencia, interceptación de comunicaciones, y no únicamente eso, sino también es la línea directa con los submarinos del Atlántico que tiene la Marina, el Navy, aquí en esta región y en el Atlántico. Así que, lógicamente, es un punto importante la logística militar de seguridad, vigilancia y prevención de los Estados Unidos en la zona. Por eso hay tantos radares, Rotter, aerostato, pida lo que haya. Acá tenemos todas esas instalaciones, o allá en Isabela para los submarinos. Así que despierta durmiente. Dicho eso, para que hagamos en contexto, que no estamos en el vacío, como dije al principio, aquí sí es clave que sepamos qué hacer. Si hubiese, ¿no?, un incidente radiológico, es decir, que Irán usase, por ejemplo, cabezas de uranio, ¿no?, con explosivos convencionales, explotaran sobre ciudades de Israel o inclusive en las bases de Estados Unidos, estaríamos metidos hasta aquí en un problema muy grande, porque he mencionado no solamente aquí sino en otros programas también que la respuesta de Israel sería nuclear, nada más con el testigo. La respuesta de Israel a un ataque con una bomba sucia de uranio enriquecido sobre, puede ser Tel Aviv, Haifa, puede ser Jerusalén, cualquiera de ellas, va a ser una respuesta nuclear. Eso se le llama Jericó, las armas nucleares que tiene Israel, ¿no? ¿Y dónde las van a sacar? Pues bueno, ellos las tienen en diferentes lugares, no únicamente en Dimona, como mucha gente cree, en esa región del desierto, donde está el reactor nuclear y sus instalaciones subterráneas. Ahora bien, de esto, ampliarse más allá, hay que recordar lo siguiente: todo ese material radiactivo que va a la atmósfera es sumamente peligroso. El viento se lo lleva como el follow-up que da la lluvia radiactiva de un estallido nuclear. Si en la zona donde estallan estos misiles, estallan en el aire antes de caer en tierra para asperjar mucho más el material contaminante, en este caso ese material radiológico, las corrientes del viento podrían llevarlo de un continente a otro, ¿sabe? ¿Por qué? Ay, ¿cómo usted dice eso? Pues bueno, elemental. Tiene el ejemplo, ¿no?, del polvo del Sahara, para que pensemos un poco. Definitivamente, y de hecho, análisis que se hace por polvo del Sahara, ahí viene hasta mercurio, patógenos, de todo. Y a ver este tipo de cosas, ¿qué sucedería? Pues bueno, una nota que es interesante, que es bueno que usted lo sepa, y que, como siempre digo, verifique lo que le digo. Hay muchas fuentes de información fidedignas, que no es TikTok, ni YouTuber, ni el cuento chino. Cosas de verdad. Aquí, cuando se usaron, por ejemplo, la primera operación del Golfo y la segunda operación del Golfo,
Se usaron, por ejemplo, munición de uranio reducido para vencer los tanques que tenía de guerra Saddam Hussein, ¿no? Para perforar el blindaje. ¿Y qué se hacía aquí en Puerto Rico? Pues en Puerto Rico, aquí, tanto la NOAA como otras agencias que tienen que ver con el monitoreo, lo que viene por el viento, corrientes marinas, polvo de Sahara, estuvieron monitoreando desde estaciones en Vieques hasta en La Palguera, qué era lo que contenía, y lógicamente aquí en la zona metropolitana, qué venía en el particulado del Oriente Medio para ver si se podía detectar y rastrear uranio reducido. Porque el uranio reducido se detectó incluso en Europa, en muchas partes del mundo. La información sobre Puerto Rico, lamentablemente, ni calidad ambiental la tiene disponible para nadie, ni recursos naturales, ni el Departamento de Salud. Aquí el gobierno estatal no sabe nunca nada de nada, perdió en la noria. Pero cuando uno la solicita, por ejemplo, a agencias federales como la EPA o inclusive el Departamento de la Defensa, es material restringido, mastica con las neuronas. No está accesible a civiles como yo o como usted. Así que sigue siendo material de manejo. ¿Por qué sigue siendo material de manejo secreto, en ese sentido, confidencial? Porque de ver esto que está pasando ahora, definitivamente ellos tienen que darse cuenta, tienen que ver qué cantidad de material, que es lo que han estado estudiando por muchos años, podría llegar hasta nuestra zona como un residual de la actividad nuclear o inclusive de armas radiológicas en el Golfo Pérsico. Y no es una exageración, es para que nos ilustremos bien y sepamos de qué se trata y salir del marasmo, darnos cuenta que el mundo no es lo que usted siempre cree. No es una exageración, es precisamente lo que piensan las cabezas allá en el Pentágono y en los servicios de inteligencia, que es donde la gente común y corriente no piensa, la gente está entretenida en lo otro, en la bachata boricua, en lo que, donde quiera que uno esté distraído con lo que hay. Ahora bien, dicho de esta manera, hay otras formas también de monitorear lo que pudiera pasar en Puerto Rico. Eso mire a la distancia que está. De hecho, si usted no sabía, investigue y puede hasta googlear para los que les gusta eso de googleo y este tipo de cosas, o utilizar inteligencia artificial. Cuando los chinos hicieron sus primeras bombas nucleares y las probaron en sus desiertos, cuando los rusos explotaron la bomba del Tsar, que ha sido la bomba más poderosa probada jamás, las nubes radiactivas le dieron decenas de vueltas a todo el bendito planeta, ¿lo sabía? ¿Sabe usted también que la radiación de fondo, que el planeta y todo tiene una radiación natural, aumentó considerablemente después de Hiroshima y Nagasaki durante la época de las pruebas nucleares? Para que usted tenga una idea, y hay gente que tal vez no entiende todo esto. Estados Unidos, en la década de los 50, producía diariamente 5 bombas nucleares. Busque información. Edúquese con eso. 5 bombas nucleares en aquella época. De hecho, en el año 1987, para que tengamos aún más claridad, fue el momento culminante de las armas nucleares del planeta. Habían 70.000 armas nucleares en 1987 en nuestro bendito planeta. Pero la gente vivía, olvida y vive, aquí nada va a pasar nunca. Un accidente, ha habido accidentes nucleares, claro, ¿cuándo no? En Estados Unidos, en Savannah, allá en Alaska, en España, se nos olvidó allá en el Mediterráneo el accidente, por decir algunos de estos incidentes que han ocurrido en algún momento, ¿no? Dentro de todo esto. Usted sabe muy bien que la noticia que está corriendo ahora mismo es el ataque a las bases de Estados Unidos allá en el Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, tanto en Irak como en Qatar y todo lo que están hablándose en estos momentos, ataques alegadamente de parte de Irán, y que Estados Unidos va a tener una represalia mayor. Pero eso lo dejamos a un lado un momento, porque eso lo hablaremos en otros foros. Aquí quiero darle un poquito de esa información y no le he hablado todavía de cómo prepararse. Bueno, esto es elemental. Las personas que viven cerca de bases militares siempre tienen que estar atentos. Yo viví muchos años al lado de bases militares, en esa comunidad en específico. Y obviamente una base militar siempre es un blanco terrorista, un blanco obviamente de potencias extranjeras, en caso de guerra o en caso de un ataque preventivo. Pero bien, eso es uno de los focos, vivir lo más lejano de una base militar o de una zona de operaciones militares, porque esos son blancos activos. Dicho eso, lo primero. Segundo, lógicamente vivir lejos de reactores nucleares. Usted no quiere tener un reactor nuclear al lado, y casi todos los reactores nucleares tienen una fuente de agua cercana a un río, un lago, lo que fuese el mar, para enfriamiento de sus sistemas. Así que eso también uno trata de ver, estar lejos de eso. Aquí en Puerto Rico tenemos el bonus 1, ¿se acuerda? Allá en Rincón. Pero hay cosas que son importantes saber. La posibilidad de que estalle un arma nuclear en Puerto Rico es muy baja, porque no estamos en un intercambio termonuclear, las superpotencias no están en eso. Por el momento, esperemos que nunca esté en eso. Pero definitivamente el uso de armas nucleares en otro lugar, sea Ucrania, India, Pakistán o el Golfo Pérsico, en caso, como dije, de que sea atacado a Israel con una bomba sucia, con un misil desde Irán, y que Israel decida entonces darle su receta nuclear para el camino,
pues obviamente ahí estaríamos en otra situación y no sabemos lo siguiente, y lo digo, una vez se tira la primera, no hay garantías de que la segunda, la tercera y la cuarta van en camino, así que tenemos un gran problema con eso. ¿Qué haría usted? Bueno, lo primero es que uno no sabe dónde va a caer un arma nuclear, porque aunque puedan sonar sirenas, y aquí en Puerto Rico usted no tiene sirenas, ¿dónde? Cuando para tsunami en las playas, cuando funcionen. Pero aquí no hay sirenas. En mi época, cuando yo era muchachito allá, en los 60, en la escuela pública donde yo estudiaba, habían sirenas en la parte superior, ¿no? En el techo. Y esas sirenas se activaban inmediatamente para simulacros. Yo estuve en muchísimos simulacros de niños, cuando estaba en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, donde nos hacían meter debajo de los escritorios o de los pupitres. Y todo esto, en otros nos sacaban del salón, etcétera. Pero eso era en aquella época. Ya los muchachos hoy en día no practican eso. De hecho, aquí en Puerto Rico, usted se acuerda cuando empezó esta cuestión de los tiradores activos en Estados Unidos, empezó a hacerse algún simulacro en Puerto Rico. Ya se les olvidó eso. Olvídese, porque ya como no está sucediendo tanto y aquí en Puerto Rico no está repercutiendo ese tipo de noticias, como en algún momento fue hace unos 5 o 6 años atrás, pues ya ese tipo de ensayos no se hacen. Ensayos para terremotos ya se lo olvidó. ¿Usted escucha alguno? Dígame, en las escuelas públicas de Puerto Rico, ¿dónde, cuándo y cómo? No. Es la fiebre. En Puerto Rico la gente y el gobierno, primeramente, es de fiebre por momento, por temporada, ¿no? Lo que está en boga, y por otros momentos es reactivo. Reactivo es que si pasa, entonces vamos a hacer algo. Para este tipo de preparación usted tiene que hacer lo mismo que un huracán. Usted no espera que llegue el huracán, pase, para entonces correr a buscar su gasolina, para su planta eléctrica, o correr a buscar comida o agua elemental. Usted se prepara. De la misma manera hay lo que se llama un manual universal. El manual universal para eventos catastróficos le lleva a lo siguiente. Primero que usted siempre necesita es agua que no sea contaminable. Ni por químicos que hay en la atmósfera, obviamente por contaminación, estallido, y se liberen, por ejemplo, las plantas químicas si usted vive cerca o al lado de una farmacéutica, tiene que moverse rápido de allí si hubiese un incidente de esta índole, porque obviamente son blancos militares. Sí, señor, blancos militares en Puerto Rico, farmacéutica. No se lo dijo Homeland Security, pues sí, pregúntele a Homeland Security, se lo va a decir. Blanco terrorista también, las farmacéuticas en Puerto Rico. Hay 2 o 3 más, pero de eso no es el tema de hoy. Eso es para Top Secret 3.0, el 16 de agosto, allá en Bellas Artes. Boletos, molusco.com, cumplo con la promoción porque hay que hacerla, molusco.com, su boleto, y se va a poner al día lo que se supone usted no deba saber. Dicho de esa manera, usted lo primero que hace es tener comida, agua, como si hubiera un terremoto, un huracán, cualquier cosa, tiene obviamente los medicamentos que usted necesita, si necesita medicamentos por una condición crónica o aguda que tenga, usted necesita definitivamente necesita desinfectantes, tanto para patógenos, ¿no? Que tengan obviamente, eliminen virus y bacterias, porque cuando pasan este tipo de catástrofes, desde inundaciones, huracanes, terremotos, guerra, lo que sea, definitivamente el agua se estanca, surgen más mosquitos, surgen más vectores que contaminan, se contamina el agua, se contamina tierra, etc. En caso de armas químicas, usted tiene que aprender a sellar su casa. Hay manuales interesantes, inclusive lo puede conseguir hasta por YouTube, hay algunos, aquí yo no puedo presentar esos visuales porque esto es aquí orgánico, es en vivo, esto es aquí en el momento, ¿no? Al libitum. Aquí lo importante es que usted tiene que saber cómo sellar su casa y cómo filtrar el aire que entra a su casa. Y todo eso se dan una serie de manuales explicativos que son sencillos y le pueden demostrar que usted puede sellar su casa. En caso de una explosión nuclear, si usted está en el radio de la explosión nuclear, chau, piojito, no hay nada que buscar. La explosión nuclear hace varias cosas con el ser humano. Uno, o lo vaporiza. Si cae en la zona en que usted está, 1 milla, 2 millas, tal vez 3 millas, dependiendo, ¿no?, el poder, kilotones, megatones de la explosión, usted meramente se desintegra, vaporiza. Por eso es que allá, si usted algún día da un viaje a Japón, puede ir allá a Hiroshima y va a ver que hay sombras con unas escaleras, con unas manchas, así una silueta. Es gente que se vaporizó durante la explosión nuclear, y hoy en día sabemos que las armas tácticas son inclusive más poderosas que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No pregunte entonces por las estratégicas, too much. Pero bueno, importante. Lo primero es que lo desintegra usted, contacto directo. Segundo es que obviamente en el calor increíble que emite, aún más calor que el que tiene el propio Sol en su núcleo, ese enorme calor, obviamente, a usted estar a 2, 3, 4 millas, obviamente del epicentro de la explosión, las quemaduras son de 3er grado, las quemaduras son terribles. El tercer efecto en cuerpo humano es lo que produce obviamente la radioactividad, que cae con el carbono radiactivo, con el estroncio 90 y con todo lo que pueda estar cayendo en la zona, obviamente después de la explosión. Por eso es que es importante cuando hay una explosión, primeramente usted no mira la explosión, lo primero que va a ver es el fogonazo de luz. Los rayos gamma es lo primero que lleva a una explosión y van directamente aquí al iris y los ojos. Va directamente aquí, a todo lo que es, como nosotros llamamos, ¿no?, la raíz del cerebro, de que usted
lo deja ciego. Hay personas que se pueden quedar ciegas por minutos y hay gente que puede tener ceguera total y no volver a ver nunca más, se quedan ciegos, dependiendo obviamente de la cercanía del estallido como tal. Así que usted no mira la explosión. El manual universal dice que usted tiene que buscar cover en el momento de la explosión. Imagínate que es rápido, acaba de explotar, que usted va a hacer. Hay un muro, lo que sea, usted se tira de pecho ahí y obviamente hay varias descripciones: abrir las piernas, abrir los brazos, abrir la boca, taparse los oídos, todo eso. Por eso es para explosiones convencionales. Pero en este caso probablemente también se pueda aplicar. Una vez se da la explosión, usted lo que hace, ¿no? Terminó la explosión, ya pasó el viento fuerte, el ruido, todo aquello, no llegó el fuego, usted está fuera de ese límite de alcance del fuego que se produce o de la onda expansiva inicial, ¿no? De destrucción total. Pues usted, cuando se levanta, lo primero que usted hace es ver la nube esa que usted ve grande, el hongo radiactivo, ver hacia dónde sopla el viento. Si sopla hacia usted, cambie de dirección completamente y muévase lo más rápido posible. Si usted es afectado por el polvo que cae o esa paja que cae, que eso es radiactivo, el fallout, la lluvia radiactiva, a usted se le aconseja primeramente que antes de entrar en su casa se quite toda la ropa, la meta en una bolsa y se deshaga de ella rápidamente, los zapatos, todo lo que tenga, que se enjuague con agua y jabón, que no se raspe el cuerpo. Usted ve, por ejemplo, las películas que a uno le están pasando ese cepillo así, pues bueno, no, lo que actualmente le dicen a usted es que no se pase cepillo ni nada, porque obviamente puede lacerar la piel y si tiene material radiactivo en su piel, pues lo va a absorber su cuerpo y el envenenamiento radiactivo lamentablemente es letal. Así que definitivamente esas son las primeras cosas. Lava, se limpia, elimine esa ropa, no la entra a la casa. En el caso, por ejemplo, de patógenos y todo esto, ¿no? De guerra bacteriológica o guerra biológica, hay gente que tiene inclusive, que lo hemos visto en África, yo lo he visto en África, ponen desde cloro, ¿no? Como si fuera una pequeña entrada con una cuneta ahí como de cloro, usted tiene que pisar el cloro o yodo rojo, para entonces entrar a la oficina o a la casa. Todos estos son pequeños detalles. Lo importante es que usted, si sobrevive al estallido inicial, pueda moverse a un lugar donde pueda tener obviamente seguridad de que no entre ni por las ventanas, ni entre por ningún lugar ese material que va a estar cayendo. Por 48 horas no se debe salir de su casa, en ningún shelter, ningún búnker. 48 horas. Claro, esto depende también del poder del estallido de la bomba. Si es plutonio, si es uranio, si ha sido, o si fuera una bomba sucia, o inclusive una bomba nuclear o una bomba atómica de cobalto, que esa es más radiactiva, ensucia aún más el medio ambiente. Entonces son pequeños detalles para eso. Preparación, bueno, si hay una alerta temprana y se sabe que algo viene hacia acá y nos informaran a través, ¿no? de los medios, como le informan a usted cuando hay una alerta ámbar o hay una alerta silver o hay inundación o huracán. Si hay una alerta para esto, si la hay, porque recuerde que estas armas de actualmente son todas hipersónicas, ¿no? Hay unas que vienen obviamente como los misiles que salen al espacio ulterior, a la órbita baja, que van cayendo así en parabólica, y hay otros que obviamente van como los misiles cruceros, que van en línea recta, son los más difíciles de interceptar. Todo esto es parte de lo que se está viviendo ahora. La gente dice, ay, yo no quiero escuchar de eso. Bueno, pues el día que le pase, no pida cacao porque nadie se lo va a dar. Ni va a bajar el maná del cielo, ni se lo van a llevar en una nube. Bueno, una nube nuclear probablemente. Pero aquí lo importante es que aunque nosotros tenemos la posibilidad, pero muy baja probabilidad, de tener un incidente nuclear por una guerra nuclear, es menos. Pero hay que recordar los efectos secundarios de todo esto. Desde el invierno nuclear, que puede crearse por múltiples explosiones nucleares allá en el hemisferio norte, porque en el norte que están todos los que se van a tirar la carga, en el sur usted no encuentra a nadie que esté cargando armas nucleares. El único que trató en el sur fue Sudáfrica y eliminó eso, aunque los israelitas hicieron su prueba nuclear allá abajo también, el Atlántico Sur. Pero bueno, no vamos a complicar la cosa. Esto va a tener que ser una primera parte. Yo a veces pongo esto segunda parte. El próximo lunes le damos una segunda parte. Vamos a hablar entonces de qué cosas usted necesita en caso de que esto sucediese. Porque más vale prever que tener que remediar. Esto no es para meterle miedo a ningún bobo, para que no se ponga a decir tonterías, para que no vaya a tripear en conflate. Esto es algo que usted no revisa y que probablemente ni sabe, o que escuchó, o vio una peliculita, o vio un documental. No. Vamos a describir ahora la próxima parte las cosas que usted necesita directamente, qué cosas hacer en el plan de emergencia. Nuevamente, tiene que esperar X tiempo para salir afuera, unos 48 horas. Recuerde que ningún shelter ni ningún búnker civil soporta un estallido nuclear directo, un impacto directo. No, Felipe, ni siquiera Cheyenne Mountain, allá donde está el NORAD, soporta una explosión de más de 3 megatones. Eso está descrito en todo el sistema, ¿no? La infraestructura de esa montaña y la base que hay allá adentro. Un impacto directo de 3 megatones no va. Por eso es que el presidente no va allí. El presidente lo van a tener en el avión de guerra, allá, volando, y de ahí lo moverán
a lugares donde sea importante que esté el presidente. Y si muere el presidente, usted sabe que hay una cadena de mando que se sigue. Está el vicepresidente, si muere el vicepresidente, pues vamos a buscar entonces al presidente de la Cámara o del Congreso para que sea el presidente, y así seguimos hasta llegar al Departamento de Justicia para que usted siga buscando el sustituto del presidente. Pero en estos casos no hay presidente. En caso de una demolición nuclear, una guerra, una confrontación de esta índole, lo que existe es la triada, y no la triada de armas. Lo que existe entonces ahora es el triunvirato: FEMA, que ya no va a existir, no sé qué van a poner ahí, obviamente, Seguridad Nacional y el Departamento de la Defensa. Ellos corren el gobierno. Bajo estas situaciones no sé qué va a pasar, porque estas cosas están cambiando y los muñequitos también. Pues bien, mis amigos, los dejo ahí. Será hasta el miércoles que estemos empezando Voz Alta. Gracias como siempre. Recuerden que voy a estar este 16 de agosto allá en Bellas Artes de Santurce. Top Secret 3.0, Puerto Rico, la isla del olvido. Vamos a tocar de estas cosas, sí, acá en Puerto Rico, lo que se supone que usted no deba saber. Y cómo pues acá ni los medios de prensa, ni los militares en la isla hablan de este asunto. Algunos porque obviamente es material que está vetado, que no se permite obviamente hablar, no van a poner en riesgo. Pero también vamos a traer militares que sí pusieron su carrera en juego, hablando de lo que se supone usted no deba saber. Y de eso es que es importante que usted despierte y entere cómo que se manejan las cartas, mientras acá los civiles o los silvestres pensando allá en las lunas de Valencia. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, molusco.com para agosto 16, Bellas Artes Santurce. Se me cuidan.